Hola chicos, vamos a tener algunas cuestiones en cuenta para realizar algunos ejercicios de la clase. Bueno, en los ejercicios de la clase hay un ejercicio que trata sobre vectores. Si nos piden una investigación acerca del comportamiento de vectores, simplemente vamos al Google y buscamos cómo es que se define un vector, cuáles son los atributos de un vector, cuáles son las características, vemos cómo se realizan las funciones y las operaciones con vectores y eso lo llevamos a nuestro código en Python. Entonces le voy a poner aquí un ejemplo acerca de los puntos, un puntos en un espacio en dos dimensiones para que ustedes vean cómo puedo realizar la semejanza entre las operaciones de los puntos y los vectores. Le he puesto de ejemplo los puntos porque en sí un punto sería como un vector eh, en 2D, ¿no? En este caso. Pero para que vean alguna semejanza de cómo puedo sumar, cómo puedo restar y eso lo puedan aplicar en el ejercicio. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer en Python es utilizar una librería matemática que nos da un conjunto de funciones para nosotros poder aplicar cálculo matemático. Y como si importamos esa librería, ponemos aquí la palabra reservada import y la palabra reservada math y ya podemos usar el objeto math con sus funciones para realizar operaciones matemáticas. Entonces, acá defino mi clase que se llama myPoint, defino su constructor y le paso los elementos que van a representar sus atributos. Es decir, que sería el elemento XY. Entonces voy a definir una función suma. En la función suma le paso el self porque lo que voy a hacer es al objeto que declare de tipo point le voy a sumar otro objeto. Entonces, la suma, ¿qué es lo que hace? La suma retorna un objeto del mismo tipo de la clase, pero en su coordenada X tiene la suma de la clase misma más el X del objeto que se pasa por parámetro, ¿no? Lo mismo que hago con el X, lo hago con el Y. Es decir, por ejemplo, si voy a definir la resta entre dos puntos, sería lo siguiente. Voy a copiar y pegar porque la suma y la resta son prácticamente iguales con respecto al código. Aquí solamente cambiaría el signo nada más. Entonces aquí ya tengo definido la suma y tengo definido la resta. Tengan en cuenta que cuando la operación se hace en una sola línea, solamente ponemos el return, las operación, ¿no? con los parámetros que se le va a invocar a la misma clase para que se cree el objeto, es decir, que aquí se va a invocar, cuando se cree ese objeto se va a invocar al constructor y con esto ya puedo realizar la suma y la resta. Entonces, hay otra cosa que tengo que hacer que es definir el str. El método str de un objeto lo que hace, lo que me permite es que cuando yo le dé print a ese objeto, me imprima un texto en sí, ¿ya? Pero este método se escribe así. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es la diferencia entre esto, ¿no? Y a esa diferencia yo la hallo al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos la fórmula del cálculo de la distancia implementado con la función sqrt que representa la raíz cuadrada. Entonces, yo hallo la diferencia de las coordenadas del punto que invoca la distancia y el punto que se pasa por parámetro y con esos valores yo voy a retornar la raíz cuadrada de esa operación, ¿no? Entonces vamos a ver ya una vez declarado el punto cómo se usa esa clase. Declaramos una variable de tipo myPoint,
en la cual le pasamos una coordenada, creamos dos puntos y utilizamos otra variable que va a ser igual al resultado de la suma de P1 con P2. Miren aquí como a P1 ustedes le ponen un punto, invocan a la función de suma y le pasan por parámetro a P2. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Suma la componente de P1 con P2. Entonces, miren, cuando nosotros le damos aquí a correr, lo que hace es que imprime a P3. Miren aquí cómo invoca la función str para imprimir a P3. Entonces podemos hacer otra cosa, por ejemplo, decir de que D va a ser igual P1 con la distancia de P3 y aquí vamos a imprimir a D para saber la distancia. Entonces, como pueden ver, aquí obtenemos la distancia. ¿Ya? Entonces, chicos, con esto nosotros podemos realizar operaciones matemáticas complejas que son muy útiles a la hora de nosotros aplicarlo en nuestro aplicativo de Python y más para ustedes que trabajan con lo que son las cuestiones de circuito eléctrico y demás, en la cual se hace necesario hacer muchos cálculos matemáticos. Entonces, para resumir, tenemos que tener en cuenta que dentro de la función, cuando voy a retornar un objeto, yo puedo poner el nombre del objeto y por parámetro puedo asignarle sus parámetros para que sus valores para que se construya ese objeto y se retorna. La otra es que si yo quiero a esa clase imprimirla con el print, podemos utilizar la función str, definimos el valor que se va a devolver y cuando le hago el print a ese objeto se muestra en pantalla el contenido que nosotros definimos en la función str. La otra es que en una función podemos utilizar otras funciones y también incluyendo las funciones matemáticas. ¿Ya? Entonces, otra cosa que tenemos en cuenta es, viendo los ejercicios anteriores de lista, es que nosotros podemos crear una lista y en esa lista nosotros podemos incluir puntos. Como por ejemplo, vamos a cerrar acá, vamos a poner lista point. Entonces vamos a ver este ejercicio de lista para leer 5 puntos. Entre el point acá nosotros ¿qué hacemos? Tenemos que crear el punto en sí. Podemos declarar la variable x y podemos declarar la variable y. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Adicionar a la lista un nuevo punto con los valores de x y y. Entonces, vamos a ver acá cómo se imprime la lista. Y aquí al final imprimimos la lista de puntos. Entonces, vamos a correrlo.
Y como pueden ver, aquí te imprime todos los puntos. Es decir que, como yo le había dicho en la clase de la conferencia, yo puedo en una lista almacenar una clase de un objeto. Y esto me sirve para hacer ejercicio como para leer una lista de estudiantes, en los estudiantes calcular de los estudiantes una lista de asignaturas también. Entonces podemos hacer una modificación que sea una lectura propia de la clase. Es decir, para no tener que poner esto que está acá, ¿no? Podemos poner lo siguiente. Podemos definir una función. Le voy a llamar input. Le voy a poner aquí self. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Punto X. Le voy a asignar la lectura en X. Y en Y le voy a asignar la lectura en Y. Entonces aquí solamente tendría que declarar un punto P. Aquí le voy a poner 0, 0 para que se cree el origen de coordenada. Aquí voy a poner P input. Y aquí voy a asignar a P. Es decir, que declaro primero una variable de tipo myPoint, leo sus valores y lo adiciono a la lista. Vamos a ver acá, vamos a eliminar. Y como pueden ver, realmente realizó lo mismo, lo que de otra manera, yo diría un poco más organizada, ¿no? Es decir, que yo puedo declarar una lista de estudiantes, tener todos sus atributos y tener una función que lea los datos del estudiante y también tener una función que imprima los datos del estudiante y tener una función que calcule de las asignaturas, calcule es decir, las notas del estudiante, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio un poco más complejo en el laboratorio para poder ir aprendiendo cómo podemos hacer uso de los objetos en Python. Muchas gracias, chicos.